Hay un miedo inherente a todos nosotros del que muchas veces no somos conscientes hasta que ocurre una historia como la que hoy voy a contarles. Parece sacada de una película de terror, pero no hay que olvidar que muchas veces la realidad es más extraña y oscura que la ficción. Si les gustan las historias oscuras y raras, por favor suscríbanse a mi canal, por favorcísimo denle like, se los agradecería con todo mi corazón. Corría el año 1986 y la familia Andrews tenía tres integrantes, las dos hijas que eran Annie y Jessica y el padre Brian. Annie y Jessica, las hermanas, tenían entre 15 y 17 años y su padre nunca estaba en casa porque trataba de mantener a sus hijas ya que acababa de fallecer la señora Andrews de cáncer. Esto fue particularmente difícil para las hijas porque ellas eran muy cercanas a su madre. Una noche las chicas decidieron hacer un ritual de invocación con la Ouija para tratar de comunicarse con su madre. Entonces es bien sabido que se fueron al sótano, encendieron velitas y empezaron a jugar con la Ouija. Annie cuenta que la sesión comenzó a volverse muy intensa y que las preguntas que ellas comenzaban a hacer se oían con golpes en las paredes. Después de un rato terminaron su sesión de espiritismo bastante confundidas porque ellas creían que verdaderamente habían entablado algún tipo de comunicación con la señora Andrews. A partir de esa noche, los golpeteos en las paredes se volvieron regulares. En un principio, pues creyeron que su madre de alguna manera estaba manifestándose con ellas y entonces, como estaban emocionadas, corrieron a contarle a su padre. Brian, que no creía para nada en estas cosas, paró a sus hijas en seco, pensando que era producto de la imaginación de las niñas, que era histeria colectiva, que eran sonidos en la casa o que las niñas estaban inventando todo. Los golpeteos en las paredes se volvieron tan fuertes que las chicas comenzaron a tener problemas para dormir. Muchas veces se despertaban a mitad de la noche y más adelante comenzaron a desaparecer objetos dentro de la casa. Estos fenómenos fueron cada vez más frecuentes, cada vez las asustaban más. O sea, cuando ellas regresaban encontraban muebles movidos, una mesa desplazada de una esquina para otra de la habitación. De hecho, ellas hasta hicieron experimentos como dejar objetos encima de un mueble y al día siguiente o después de un rato los encontraban todos regados por el piso. Se convencieron de que lo que pasaba en la casa no era obra de su madre, si es que alguna vez lo había sido, sino de un espíritu maligno. Pensaban que habían liberado un demonio que había poseído su casa cuando tuvieron su sesión espiritista, pero aunque estaban desesperadas, Brian seguía pensando que todo esto lo estaban inventando ellas porque estaban teniendo problemas para asimilar la muerte de su madre. Los golpes en las paredes eran súper constantes y súper fuertes, pero Brian, para acabarla de amolar, jamás era testigo de ninguno de ellos. Cuando estaba en la casa, no pasaba nada. Una noche, estando las dos chicas solas, los golpes, en lugar de provenir de las paredes como siempre, eran muy fuertes y parecía que venían del sótano y eran muy constantes. Aterradas, decidieron bajar juntas al sótano armadas con un cuchillo pues para ver qué era lo que estaba pasando. Yo me las imagino, ¿no? Tomadas de la mano en las escaleras al sótano. Imagínense estar solos en la noche en su casa, con ruidos constantes en las paredes y además que nadie les cree que existen, entonces que además creen que se están volviendo locos. Y de pronto los ruidos son tan fuertes y que aparte vienen del lugar que es como una constante en todas las películas de terror, el sótano. Pero si te pasa algo así, ¿cómo le llamas a la policía? Hay un fantasma en mi casa. Entonces, pues como ya sabían que no les quedaba de otra, deciden ir al sótano, bajan las escaleras y lo que encuentran las deja totalmente petrificadas. Escrito con sangre en la pared del sótano, encontraron un mensaje que decía: estoy en tu habitación.
ven y encuéntrame. Salieron corriendo, han de haber pegado la carrera de sus vidas a la casa del vecino y se quedaron con él hasta que llegó su padre y le contaron. Brian pensó que ellas mismas habían escrito el mensaje y que lo estaban tratando de convencer de que había sido un fantasma. Esto ya fue como el colmo para Brian y las mandó a terapia. Él estaba convencido de que ellas no estaban pudiendo manejar el trauma del fallecimiento de su madre. Lo irónico de todo esto es que una vez que empezaron a ir a terapia, los golpes cesaron por un tiempo. Pero un par de semanas después, de nuevo cuando las chicas estaban totalmente solas en su casa, oyeron golpes en la pared. Nada más que esta vez venían de la habitación de Annie. Las chicas seguramente se deben de haber quedado viendo así como esto no puede estar volviendo a pasar, ¿qué vamos a hacer? Deciden armarse de valor y van juntas a investigar a la habitación de Annie. Me imagino la desesperación y el miedo que tenían, pero bueno, finalmente llegan a la habitación y cuando entran se dan cuenta de que en verdad tienen razón para estar asustadas. Encuentran un mensaje escrito con sangre en la pared que decía: he vuelto, encuéntrame si puedes. Las chicas volvieron a salir huyendo a casa del vecino, donde le marcaron a su padre el trabajo. Recuerdo que era 1986, entonces no había celulares. Finalmente se comunican con él, le ruegan que vaya a la casa y entonces Brian regresa. El vecino y las chicas le describen la casa, le describen lo que pasó. Él sigue culpando a las chicas, pero cuando las ve verdaderamente tan angustiadas, decide ir a la casa para investigar y así poderles comprobar que no hay ningún espíritu maligno en la casa, que la casa no está poseída, que tampoco hay absolutamente nadie en la casa y pues que ya terminar con esto de una vez por todas. Pero cuando Brian llega a la casa, algo causa duda en él. En el ínter en que las chicas salieron de la casa y se quedaron con el vecino, la casa estaba completamente destrozada porque los tres se la describieron. Parecía que verdaderamente había estado alguien ahí, o sea, los muebles estaban volteados, había un reguero por todo el piso, los estantes abiertos, botes de basura volteados, o sea, estaba hecha a pedazos. Tomó aire y entonces comenzó a caminar por toda la casa, tratando de escuchar cualquier cosa, mientras iba hacia la habitación de Annie, que era donde ellas le habían dicho que habían encontrado el letrero. Recorre la casa, que está totalmente en silencio, y llega al cuarto de Annie. Pero lo que encuentra en la habitación lo deja sin palabras. Ha de haber sido un hecho traumático. Había otro mensaje escrito en la pared con sangre que decía: cásate conmigo. Se queda paralizado, eso no se lo habían dicho sus hijas, y empieza a recorrer la habitación con la mirada. Y entonces, en una de las esquinas de la habitación, se encuentra parado a un muchacho como de la edad de Annie, que estaba vestido con la ropa de su esposa fallecida.
y se había maquillado con el maquillaje que alguna vez le había pertenecido a ella. Además, traía puesta una peluca rubia y la madre de las chicas en vida había sido rubia. Para acabar, se dio cuenta de que el muchacho en una de sus manos estaba sosteniendo un hacha. Yo creo que si a mí me hubiera pasado algo así, en ese momento me muero. No sé cómo Brian logró controlar lo que sea que haya sentido. Definitivamente no era un fantasma, no era un demonio, no era un espíritu maligno. Era un joven de carne y hueso, desquiciado, que lo miraba igualmente confundido. Estoy segura de que él tenía la esperanza de que fuera Annie la que entrara en la habitación y lo encontrara, pero por suerte para Annie esto no fue así. Brian trató de someter al muchacho, pero recuerden que él traía un hacha. Se sabe que hubo un forcejeo, pero como Brian seguía en shock con lo que había pasado, el muchacho logró escabullirse. A Brian lo sorprendió muchísimo que lo dejara de ver y escuchar tan pronto y que no hubiera visto hacia dónde se dirigía. El pobre Brian debe de haberse sentido miserable de que desechó todo lo que sus hijas llevaban contándole por meses y después de buscarlo por toda la casa regresa a casa del vecino y es donde llaman a la policía. Llega la policía y pues se ponen a peinar toda la casa. Se dan cuenta de que los mensajes en la pared estaban escritos con catsup y después de una búsqueda súper concienzuda, detrás de una alacena encontraron un espacio chiquitito por el que una persona podía arrastrarse. Se llama crawl space, es como una puerta pequeñita donde los plomeros y electricistas pueden entrar y así pueden accesar a los cables y tuberías para darles mantenimiento sin tener que destruir las paredes. Una persona no puede entrar a menos que se arrastre. Además, este estaba escondido atrás de la alacena. Se dan cuenta de que este espacio estaba conectado directamente a la habitación de Annie. En los países del norte, como llega a ser mucho frío, las paredes de las casas no son de concreto, tienen varias capas para aislar el interior de la casa con el clima extremo exterior. Lo deben de haber visto en películas. Es ideal para ratones y a veces para serpientes. Hoy en día, casi siempre ese espacio se rellena con una especie de una espuma que aísla todavía más, pero en los 80s muchas veces existía un hueco entre una capa y otra. Es muy poco común que quepa una persona. Sin embargo, Daniel era capaz de pasearse por toda la casa en este espacio, dando golpes en las paredes en distintos lugares de la casa. Y las chicas jamás imaginaron que pudiera caber alguien detrás de las paredes. Otro detalle que es muy importante, porque en mi caso yo estoy en ciudad, es que en los suburbios de Estados Unidos, de Canadá, las casas no están pegadas unas a la otra. En mi caso, yo con los golpes hubiera podido pensar que era el vecino. Sería lo primero que imaginaríamos. En este caso, si tu casa no tiene muros que den a otras casas, esto pues queda descartado. Se dan cuenta del crawl space, se miran, abren la escotilla y encuentran a Daniel acurrucado adentro.
sin hacer ningún ruido. Prácticamente lo encontraron de chiripa. Ni siquiera huyó de la casa una vez que Brian lo encontró. O sea, posiblemente tenía pensado permanecer en la casa y seguir aterrorizando a la familia. Una vez que sacaron a Daniel de ahí y lo arrestaron, no podían creer todo lo que encontraron. Daniel llevaba meses viviendo detrás de las paredes de los Andrews. El pasaje que descubrieron llevaba a todos los muros de la casa y también encontraron hoyos por toda la casa que Daniel había hecho por donde podía espiar a Annie hiciera lo que hiciera. En el lugar que encontraron a Daniel había un sleeping bag, había cerveza, restos de envolturas de distintos alimentos. Daniel LaPlante había estado fingiendo ser el fantasma de la madre de las chicas para martirizarlas. Y más adelante, un espíritu maligno, un demonio. O sea, llevaba meses torturándolas y las observaba todo el tiempo. El miedo que les mencioné al principio de este video es precisamente ese. Creo que un miedo que todos tenemos es que haya alguien dentro de nuestra casa sin que nosotros lo sepamos. Debe ser muy primario que todos tenemos porque nuestra casa es el lugar donde nos sentimos protegidos. Al parecer, esa noche, Daniel por fin pensaba presentarse ante las chicas, pero no contaba con Brian. No queda claro por qué se había vestido como la madre de las chicas. Yo creo que quería seguir atormentando a Annie. Sin embargo, creo que pensaba lastimarlas y que tuvieron muchísima suerte de que Brian por fin decidiera buscar la fuente de todos los sucesos que habían estado ocurriendo. Cuando arrestaron a Daniel, como era menor de edad, lo internaron en una correccional para menores. Pero salió libre porque su madre pagó una fianza de $10,000, habiendo estado ahí muy poco tiempo. Vamos a los antecedentes de LaPlante. Nació en 1970 en Townsend, Massachusetts, y se sabe que sufrió abuso físico y emocional de parte de su padre. Esto le trajo muchos problemas en la escuela, tanto académicos como sociales, y también fue diagnosticado con dislexia. Sus compañeros de escuela se refieren a él como una persona rara, que les causaba incomodidad, que les daba miedo. Era una persona desaliñada, que no se preocupaba por su físico, una persona muy antihigiénica, entonces también era un marginado social. En la secundaria lo refirieron a un psiquiatra, pero esto salió contraproducente porque el psiquiatra, ¿por qué no? Comenzó a abusar también de él durante todas las sesiones. No se sabe la edad exacta, pero debe de haber sido como entre los 12 y los 14 años. Y se cree que su manera de lidiar con el dolor fue comenzar con pequeños actos criminales. Al principio se llevaba cosas de las casas, se metía a la casa que pudiera, posiblemente las vendía, pero pues escalando. Y con eso yo creo que fue surgiendo su deseo de ir atormentando a sus víctimas. Desde los 15 años, cuando se metía a casas, además de llevarse algunas cositas, comenzaba a cambiar las cosas del lugar para hacer dudar a las personas, como que decían lo dejé aquí o no lo dejé aquí, lo tiré o no lo tiré, de manera que sintieran que alguien lo había estado ahí, pero que tampoco pudieran estar seguros de eso. Más adelante se comenzó a meter únicamente para atormentar a las personas y jugar con sus posesiones.
Aunque no queda claro cómo, la Plant consiguió el teléfono de los Andrews y comenzó a llamarle con pasos regulares a Annie, la que era la mayor de las hermanas, que tenía la misma edad que él. Y además de que se fue ganando su confianza, le dijo que era un chico que vivía en la misma zona que ella, pero que iba en otra escuela, que era atlético, capitán del equipo de fútbol, rubio y guapo. Y después de muchas llamadas, por fin consiguió que Annie accediera a tener una cita con él. La pobre Annie se quedó súper incómoda cuando Daniel llegó por ella y ella se dio cuenta de que no era para nada como se había descrito. No era atlético, no era rubio, no era guapo, tenía la piel grasa, tenía acné, era desaliñado y además se veía como una persona con muy poca higiene. Tal vez por lástima o por educación o porque estaba triste y necesitaba un amigo, Annie decide, en efecto, salir con él. Durante la salida, Annie le comenta que su mamá tenía muy poco tiempo de haber fallecido y él le comenzó a hacer una pregunta tras otra al respecto. Annie describió después su actitud como morbosa y con muy poco tacto porque le preguntaba cosas de así como cómo se sintió ella cuando su mamá murió, qué tanto había sufrido, como preguntas muy fuera de lugar. Entonces puso a Annie tan incómoda que finalmente terminó la cita que había durado más o menos una hora. Si alguna vez tienen una cita y a la hora les dice la otra persona que se tienen que ir, no insistan. Eso ya es un no. Se supone que Andy lo dejó plantado en la siguiente cita con la esperanza de que así él entendiera el mensaje y ya la dejara de buscar. Pero Daniel no tenía idea de la obsesión que sentía Daniel por ella y que fue la historia con la que comenzamos el video. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más espeluznante. Daniel sale de la correccional y lo primero que hace es volverse a meter a casas a robar. De uno de estos robos consigue 2 pistolas y entonces el 1 de diciembre de 1987 Daniel entra a una casa y además de brutalmente a Priscilla Gustafson, que tenía 33 años y estaba embarazada. La mató con tiros con la pistola directamente en su cabeza y mató a sus 2 hijos, Abigail y William, que tenían 7 y 5 años. Esto quiere decir que aterroriza a los Andrews. Meses lo arrestan, sale libre y prácticamente lo primero que hace después de salir es matar a una familia casi completa. El esposo de Priscilla, que se llamaba Andrew, se encontraba trabajando, era abogado cuando ocurrieron los hechos y cuando regresó a casa encuentra a Priscilla muerta en la cama, cubierta de sangre. Llama inmediatamente a la policía. Cuando la policía llega, se encuentra a los cadáveres de los niños, cada uno ahogado en cada uno de los 2 baños de la casa. La casa de los Gustafson estaba a menos de 1 kilómetro de la casa en la que Daniel vivía con su madre. Hubo algún fallo dentro de la policía, pero también debe de haber tenido valoración psiquiátrica y evidentemente no fue la correcta. Aquí me acuerdo de Ed Kemper, un asesino serial muy notorio. Si quieren que haga el video de él, déjenme en los comentarios. Regresando a la historia, la policía no tardó en conectar que el autor de este crimen tan atroz había sido la Plant. Tuvieron que llamar a Brian Andrews, al papá de Annie, para que no bajara la guardia.
Imagínense esto, después de habérselo encontrado vestido de mujer en su casa, le dicen lo que hizo y además que está suelto por ahí. Posiblemente, es lo que yo creo, ese hubiera sido el destino de Annie, de no haber sido porque fue Brian el que entró a la habitación. Y aunque no está confirmado, se cree muy posible que LaPlante ahora había desarrollado una obsesión por Priscilla Gustafson comparable con la obsesión que había sentido por Annie. Emprendieron la búsqueda, lo encontraron como en un basurero. Una vez que lo apresaron, ya no salió libre nunca más. Lo condenaron a 3 cadenas perpetuas. Y en el año 2017 fue la apelación tratando de reducir su sentencia. Fue denegada. Un grupo de psiquiatras consideraron que no era posible que Daniel sintiera algún tipo de culpa, pues jamás sintió nada de empatía hacia sus víctimas. Evidentemente, los $10,000 que pagó la madre de Daniel no valen las 3 vidas que Daniel quitó, y menos de la manera en la que lo hizo. Este caso es muy triste porque 2 personas, el padre y el psiquiatra, que tenían que actuar como mentores, como figuras protectoras, como apoyo, contribuyeron a la creación de un psicópata que no solo era un asesino, sino que también se entretenía torturando a sus víctimas, con la culminación con la muerte de Priscilla y de sus hijos. Para terminar, quiero darles las gracias. Me gustaría mucho saber qué piensan todos ustedes al respecto. Es una historia que, les reitero, a mí me parece sacada de una película de terror. Si saben de casos que valgan la pena, por favor no olviden escribir en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el próximo video.